Cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022, estaba seguro de que su llamada operación militar especial tendría éxito. Es fácil entender por qué. Putin tenía el ejército más grande, la economía más fuerte y un suministro aparentemente interminable de soldados y equipo militar para lograrlo. Sin embargo, con el paso de los años de guerra, los recursos del Kremlin comenzaron a escasear. Destruyeron tanques y vehículos de infantería, las flotas se redujeron, las defensas disminuyeron. Y ahora, por fin, Putin se está quedando sin quizá el recurso militar más vital de todos: la gente. Y sin personas dispuestas a ponerse el casco, amarrarse las botas y marchar hacia zonas mortales en el frente, arriesgando sus vidas por la gloria de la madre patria, Rusia no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Putin nunca vio esto venir. Cuando comenzó la guerra, Rusia tenía uno de los ejércitos más grandes del mundo, con un estimado de 900.000 efectivos en servicio activo y cientos de miles más de personal paramilitar en reserva. En contraste, el ejército de Ucrania tenía menos de 200.000 soldados. Las tendencias históricas indican que los invasores suelen tener más bajas que los defensores, por lo que los comandantes rusos seguramente esperaban algunas pérdidas, pero no pudieron haber imaginado la magnitud de las bajas que les esperaban a su ejército. Mientras Ucrania iba contra todo pronóstico y mostraba resiliencia, las pérdidas rusas aumentaban. En las primeras etapas de la guerra, el Kremlin sufrió varios miles de bajas al mes. Para 2023, esa cifra había aumentado a entre 15 y 20.000. En 2024 superó la marca de 30.000 e incluso superó brevemente los 40.000 hacia finales del año. En 2025 se registraron pérdidas igualmente devastadoras, con un promedio de alrededor de 30.000 por mes, y eso ha continuado hasta 2026. Para poner esa cifra en perspectiva, durante la guerra soviético-afgana, que duró de 1979 a 1989, los soviéticos perdieron entre 15.000 y 20.000 soldados en total, en un periodo de casi una década. Ahora Rusia pierde más que eso cada mes. En total, se estima que ha sufrido más de 1.300.000 bajas, con aproximadamente 500.000 muertos y casi 1 millón más de heridos. Esa cifra supera por más de 5 veces las pérdidas totales del país en todas las guerras rusas y soviéticas desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Afganistán y las 2 guerras de Chechenia. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Rusia ha tenido más bajas que cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Quizá lo más asombroso es que Putin y sus aliados del Kremlin consideraron sostenibles estas terribles pérdidas en los primeros años del conflicto. No importaba que decenas de miles de soldados rusos regresaran a casa en bolsas para cadáveres. No importaba que hermanos, hijos, esposos y padres estuvieran siendo masacrados en masa o sufriendo heridas que les cambiarían la vida. No importaba porque el ejército seguía avanzando, aunque bastante lento en la mayoría de las áreas, y siempre había más reclutas listos y esperando para reponer las filas. De hecho, el ejército ruso logró hacerse aún más grande durante los primeros años de la guerra, gracias a una movilización parcial en 2022 y una fuerte inversión en el reclutamiento en los años siguientes. Muchos hombres aptos de todo el país se alistaron voluntariamente para luchar en Ucrania. La mayoría fue llevada a creer que la guerra terminaría en poco tiempo, o que solo tendrían que servir unos meses antes de hacer sus maletas y regresar a casa. Muchos fueron engañados al pensar que podrían ganar dinero fácil al alistarse, servir en algún lugar relativamente seguro, lejos del frente, y luego regresar a casa para disfrutar los frutos de su trabajo. Mientras tanto, algunos fueron chantajeados u obligados a alistarse, con reclutadores rusos usando tácticas turbias, presionando a minorías étnicas y amenazando con deportación si no firmaban contratos. Los métodos no importaban. Mientras llegaran suficientes nuevos soldados al ejército para reemplazar bajas, la maquinaria de guerra del Kremlin podía seguir su asalto contra Ucrania. Pero esto no podía durar para siempre. Incluso en un país con una población de más de 140 millones de personas, solo hay un número finito de individuos aptos que realmente están dispuestos y listos para unirse a la lucha. Y mientras más tiempo pasaba, más se daban cuenta esos mismos individuos de que, si se enlistaban, lo más probable era que estuvieran firmando su propia sentencia de muerte en el proceso. El reclutamiento se dificultó y Rusia se volvió más desesperada. Fue más allá del chantaje, sacando a violadores y asesinos de sus celdas y ofreciéndoles su libertad si aceptaban pasar un año en el frente. Enviaron a personas con enfermedades debilitantes y terminales al combate. Comenzaron nuevas campañas de reclutamiento militar llenas de mentiras y propaganda
dirigidas a engañar a estudiantes con dificultades, diciéndoles que sería como jugar un videojuego y prometiéndoles que podrían servir de manera segura lejos del frente. Emitieron órdenes para que escuelas y empresas buscaran a estudiantes y empleados y les hicieran firmar contratos militares. Incluso amplió su alcance usando su influencia en África para engañar a miles de extranjeros y hacerlos luchar en una guerra ajena, arriesgando sus vidas por un país que no los valoraba. También en el campo de batalla, los comandantes rusos se volvieron más despiadados y brutales en la forma en que trataban a las tropas bajo su mando, torturando, golpeando y explotando a quienes mostraban siquiera la más mínima intención de desertar. Pero nada de esto bastó para frenar las bajas ni evitar que el ejército ruso empezara a reducirse lentamente. Los números lo demuestran. En diciembre de 2025, por primera vez desde que comenzó la guerra, Rusia perdió oficialmente más tropas de las que pudo reclutar, con 22.000 nuevos elementos reclutados o movilizados en comparación con más de 30.000 bajas confirmadas. Los optimistas creían que este fuera el comienzo de algo especial. Los pesimistas pensaban que era solo un hecho aislado digno de celebrar, pero sin gran impacto a largo plazo. Luego llegó enero de 2026 y sucedió lo mismo. Y de nuevo, en febrero, marzo y abril. Durante 5 meses seguidos, la tasa de bajas de Rusia superó su tasa de reclutamiento. Esto no fue un caso aislado, fue una tendencia, y ahora se está convirtiendo en una tendencia para la que Rusia no encuentra respuestas, ya que sus estrategias de reclutamiento no logran generar resultados suficientes, y sus tácticas en el campo de batalla siguen causando pérdidas devastadoras. De hecho, en febrero de 2026, en el 4º aniversario de la invasión, The Economist publicó su propio modelo de bajas rusas, concluyendo que el país había sufrido tantas pérdidas en los últimos 12 meses como en los primeros 3 años de la guerra combinados. En otras palabras, las pérdidas se están disparando justo cuando el reclutamiento comienza a disminuir. Es una receta para el desastre del Kremlin, y con estimaciones de que unos 1.000 soldados rusos son eliminados cada día, muertos, heridos o capturados, el ejército seguramente se volverá más débil y pequeño mientras más dure la guerra. El panorama empeora para Putin al comparar las bajas rusas con las de Ucrania. Al inicio, Ucrania sufrió pérdidas graves. Los primeros meses fueron duros para las fuerzas de Kiev, al enfrentar la fuerza y ferocidad de la invasión rusa. Con ataques desde varios frentes, soldados ucranianos y valientes voluntarios civiles tenían dificultades para adaptarse. El fallido contraofensiva del país en 2023 también fue un punto bajo, lo que llevó a un gran número de muertes y soldados heridos. Sin embargo, conforme avanzaba la guerra, Ucrania logró limitar sus pérdidas. Se orientó más hacia la guerra con drones, recibió ayuda decisiva de aliados occidentales, y sus comandantes adaptaron tácticas, maximizando recursos y evitando tratar a los soldados como carne de cañón según el manual del Kremlin. Como resultado, las últimas etapas de la guerra han sido significativamente mejores para Ucrania, con una reducción en el número de bajas por mes. Ambos países han tomado caminos totalmente opuestos. Ucrania inició mal en la guerra, pero mejoró. Rusia comenzó fuerte, pero luego cayó dramáticamente. ¿Y esto qué implica para la próxima fase de la guerra? Antes de entrar en eso, hay mucho más contenido como este. Así que si estás obteniendo valor de The Military Show, no olvides suscribirte. Frente a pérdidas tan graves y desafíos de reclutamiento, muchos líderes entenderían que ahora es el momento de tragarse el orgullo y posiblemente considerar iniciar negociaciones de alto el fuego o al menos reevaluar sus objetivos militares. Pero ese no es el estilo de Vladimir Putin. Según numerosos informes e incluso funcionarios internos del Kremlin que han hablado con periodistas occidentales bajo condición de anonimato, el presidente ruso sigue empeñado en apoderarse del Donbass y continuar la guerra en el futuro previsible. Incluso un funcionario afirmó que han estado presionando a Vladimir Putin para que simplemente ponga fin a la guerra y se quede con el territorio que ha ganado hasta ahora. Sin embargo, según ellos, él insiste en que no puede ceder. Vladimir Putin incluso cree que el Donbass podría capturarse por completo para el otoño. Pero los datos sugieren lo contrario, porque las fuerzas rusas no solo están perdiendo hombres en grandes cantidades, también están teniendo enormes dificultades para tomar territorio con algo de rapidez. De acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas han capturado unos 220 kilómetros cuadrados, 85 millas cuadradas, en lo que va de 2026. Eso es aproximadamente del mismo tamaño que la ciudad de Seattle. En respuesta,
Ucrania ha logrado recuperar alrededor de 189 kilómetros cuadrados, es decir, 73 millas cuadradas. Eso deja a Rusia con una ganancia neta de solo 31 kilómetros cuadrados o 12 millas cuadradas en 2026. Eso es prácticamente nada. Y lo peor es que Rusia ha pagado un precio exorbitante por esa nada. Se estima que más de 300 soldados rusos han muerto o resultado gravemente heridos por cada kilómetro cuadrado tomado en el Donbass este año. Y la cantidad de muertes, en realidad, está superando significativamente la cantidad de heridos. Es una noticia muy mala para el Kremlin. De hecho, es casi algo sin precedentes. Normalmente, en la guerra moderna, las bajas suelen estar compuestas principalmente por soldados heridos. Por lo general, hay 3 soldados heridos por cada uno que muere, para ser precisos. En algunos casos, la proporción es mayor. Por ejemplo, en Irak, Estados Unidos tuvo 7 soldados heridos por cada muerte, lo que indica que la mayoría de sus bajas fueron lesiones y muchos lograron recuperarse y volver con sus familias. En Rusia, la proporción es opuesta. Durante años, las tácticas de desgaste hicieron que el país tuviera más muertes de lo normal, con unos 2 soldados rusos heridos por cada uno fallecido. Pero según algunos informes más recientes, ahora parece que Rusia está sufriendo 2 muertes por cada herido, con fuentes ucranianas afirmando que alrededor del 62% de todas las bajas rusas son muertes, y el 38% restante son heridos. Esa es de las proporciones de muertos a heridos más letales en la historia moderna. Por supuesto, los funcionarios ucranianos tienen muchas razones para exagerar o seleccionar estadísticas que se alineen con su agenda, pero hay una cantidad cada vez mayor de pruebas contundentes que respaldan sus afirmaciones, y todo se reduce a una sola cosa: los drones. La guerra entre Rusia y Ucrania es ahora en gran parte una guerra de drones. Las líneas del frente están saturadas de vehículos aéreos no tripulados o UAVs. Surcan los cielos, escaneando el terreno para detectar señales de vida y atacar con precisión y total impunidad cualquier objetivo enemigo, operando no solo en el frente, sino también a kilómetros a sus lados. Como resultado, para las tropas rusas casi se ha vuelto una cuestión de suerte si siquiera logran llegar a las líneas del frente en una sola pieza o no. A los pocos que logran llegar, más drones los esperan para eliminarlos. Muchos mueren de inmediato en las explosiones causadas por drones kamikaze. En cierto modo, ellos son los afortunados, porque aquellos que resultan heridos a menudo quedan simplemente varados en tierra de nadie, desangrándose lentamente por sus heridas, sin poder recibir ayuda ni ser evacuados. Porque los médicos rusos también deben cruzar esos territorios peligrosos, esquivando enjambres de drones, solo para acercarse lo suficiente y poder brindar algún tipo de ayuda a sus camaradas heridos. Como señala Phillips O'Brien, profesor de estudios estratégicos y director de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews, si los ucranianos ahora están matando a 2 soldados rusos por cada uno herido, eso sería algo notable en la guerra. No me parece inverosímil por la precisión de los drones FPV y porque el campo de batalla dificulta mucho evacuar a los soldados heridos. Este problema no solo ocurre en Rusia. Ucrania también tiene que lidiar con drones enemigos a lo largo de las líneas del frente. Debe considerar cómo evacuar a los soldados heridos sin arriesgar más vidas. Pero a diferencia de Rusia, que persiste con las mismas tácticas obstinadas y costosas, tratando a sus tropas como si fueran carne en lugar de seres humanos, Ucrania se ha adaptado. Ha encontrado formas más inteligentes y efectivas de resolver los desafíos que enfrenta, como usar vehículos terrestres no tripulados para ayudar con las evacuaciones, por ejemplo. Ucrania también ha superado a Rusia en la carrera de drones, desarrollando un arsenal de vehículos aéreos no tripulados más diverso e impactante para burlar y abrumar a su oponente. Esta es la diferencia más grande y vital entre ambos bandos. Rusia observa los problemas, pero no busca soluciones. Solo envía más hombres y espera que se resuelvan. Ucrania ve los problemas y encuentra maneras de solucionarlos. Nunca se conforma, siempre busca formas de mejorar, de volverse más eficiente y minimizar sus pérdidas. Y lo que todo esto significa de cara al futuro es que las tendencias que hemos visto hasta ahora en 2026 probablemente continuarán. Rusia va a seguir perdiendo más de 30.000 soldados por mes. De hecho, los líderes militares de Ucrania están ansiosos por aumentar ese número aún más, hasta 40.000 o incluso 50.000 hacia finales del año. Si logran acercarse a esa meta, será devastador para el Kremlin. Rusia probablemente seguirá teniendo problemas para reclutar suficientes soldados para compensar sus bajas, y la razón es evidente. El pueblo ruso pudo haber sido engañado fácilmente al inicio de esta guerra, pero después de 4 años y un sinfín de fracasos,
Muchos de ellos ahora ya no se dejan engañar por las mentiras del Kremlin. Saben que la guerra se ha convertido en un desastre, y muchos de ellos no quieren tener nada que ver con ella. Incluso quienes se enlistan no son precisamente de lo mejor. A menudo son personas de comunidades étnicas minoritarias que se sintieron presionadas a luchar, personas que están enfermas o tienen antecedentes penales, personas de otros países que ni siquiera hablan una palabra de ruso, o personas que sintieron que no les quedaba otra opción, pero que no tienen ningún tipo de experiencia ni entrenamiento militar. Así que cuando llegan a Ucrania, la gran mayoría seguirá muriendo, uniéndose a los cientos de miles de sus compatriotas que ya han caído antes que ellos. Como resultado, el ejército ruso será cada vez más pequeño y débil, y Putin no puede detener ese declive sin una movilización masiva que causaría gran enojo público. Con la popularidad de Putin en caída, no puede arriesgarse a enfurecer más al público, quedando atrapado sin una ruta de escape clara. Con el debilitamiento del ejército, es probable que su avance siga estancado en las líneas del frente, capturando pequeños territorios a cambio de miles de vidas. Esto podría abrir oportunidades para que las fuerzas ucranianas las aprovechen. Mientras su enemigo se debilita, podrían recuperar más territorio, haciendo retroceder aún más a los rusos y frustrando las esperanzas de Putin de tomar todo Donbass este año. También es importante mencionar que Ucrania tiene sus propios problemas. Como señaló Lawrence Friedman, profesor de estudios de guerra en el King's College de Londres, aunque aumentan los problemas para Rusia, Ucrania también enfrenta dificultades. El principal problema es que Kiev no logra reclutar suficientes tropas, dejando una línea del frente porosa, mayormente vigilada por drones. Ambos bandos enfrentan problemas de reclutamiento, y si Ucrania no consigue suficientes soldados, podría tener problemas para avanzar en el frente. Sin embargo, en términos generales, Rusia tiene problemas mucho mayores y más numerosos que Ucrania en este momento. Sus pérdidas son enormes, su progreso es lento, su economía está en crisis, su liderazgo está en caos, sus aliados la han abandonado, y el hombre a cargo de todo, Vladimir Putin, parece cada vez más desconectado de la realidad. 500,000 de su gente ya han muerto, y parece no tener reparos en sacrificar a cientos de miles más. Solo queda saber cuánto tiempo más lo permitirá el resto de Rusia. Descubre cómo la guerra favorece a Ucrania en este video sobre el reciente ataque exitoso de Kiev a la base naval de Novorossiysk. Mira este video para saber cómo Ucrania localizó y destruyó una base de inteligencia rusa, eliminando hasta 100 soldados y oficiales enemigos. No olvides suscribirte a The Military Show para más contenido como este, y gracias, como siempre, por vernos.